Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta vez de manera grabada. Ustedes me disculparán, pero hay un compromiso profesional que atender, pero no quería yo faltar a nuestra cita semanal y el programa está grabado, pero es la continuación justamente de la historia que narrábamos hace 8 días. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la República Mexicana, en la capital de la República Mexicana, en algunas partes del país donde estamos ganando las batallas y perdiendo, pero bueno, esta es una guerra en contra de la, pues, ¿cómo la llamaríamos? El automóvil contra la historia. Va a triunfar seguramente el automóvil, tengo la sospecha, espero que no, pero la historia es más importante y gracias a ustedes por su benevolencia al escucharme. También estamos llegando a los Estados Unidos de América, naturalmente a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo y a todo el país, fundamentalmente a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Está, por supuesto, a su disposición nuestras dos vías de comunicación que, como siempre lo hago, responderé en cuanto me sea posible, se los prometo, a través del correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o a través del Facebook Villalpando y la Historia. Este programa pues es grabado y también quiero reiterarles que tanto este como todos los demás programas ya desde hace año y medio, más de año y medio, los pueden ustedes encontrar en la página o canal de YouTube José Manuel Villalpando, o bien también en la página de Facebook Villalpando la Historia, donde semana a semana yo subo personalmente los videos de los programas que vamos desarrollando aquí en la historia que quiero vivir. Sé que hay problemas con los podcasts de la propia estación de Radio Fórmula, creo que ya no va a haber, pero tenemos este medio alternativo que es las grabaciones que yo mismo produzco y hago, un poquito a la manera artesanal, pero que están a su disposición. Vamos hoy a hablar de las elecciones presidenciales de México en el siglo XX. Lo haremos, por supuesto, siguiendo la pauta de lo que hace 8 días realizábamos. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos una especie de vuelo de pájaro para rápidamente pasar revista a las diversas elecciones presidenciales que en México se realizaron durante el siglo XIX, recordando a los candidatos que contendieron en ellas, pero sobre todo examinando de alguna manera, pues ustedes quieren ligera, los porcentajes electorales según los resultados oficiales que obran, eso sí, en la documentación a la cual todos tenemos acceso en los distintos medios, por ejemplo, de los periódicos oficiales del país o en las colecciones legislativas como la famosísima de Dublán y Lozano. Ahí vienen los decretos que expide el Congreso de la Unión, órgano calificador de las elecciones, que da cuenta de los votos alcanzados y los porcentajes por cada uno de los candidatos presidenciales. También hicimos una distinción importante que ustedes recordarán, de que el siglo XIX coincide también con una división no solamente cronológica, sino también de alguna manera jurídica, porque en las constituciones que nos rigieron en aquella centuria, la decimonónica, el voto es indirecto. Ahora, a partir de 1917, que es lo que iniciaremos a platicar en esta ocasión, el voto es directo, es decir, son los ciudadanos, hombres en la primera parte del siglo, después ya se incorporarán las mujeres afortunadamente, son los ciudadanos los que con su voto directamente eligen quién será el presidente de la República, repito, a partir del año de 1917, donde, para empezar, una vez que se promulga la Constitución Federal de ese año, ustedes recuerdan, el día 5 de febrero, se convoca a elecciones y en ella van a participar como contendientes varios candidatos. Primero, por supuesto, el gran vencedor del movimiento constitucionalista, don Venustiano Carranza. También va a presentarse uno de sus generales, el comandante en jefe del Ejército del Noreste, Pablo González. También se va a presentar, aunque un poquito
pues ya amañada la cosa, porque ya había pactado con don Venustiano el general Álvaro Obregón, que iba en realidad nada más para aparecer en la boleta, pero no hizo campaña presidencial porque, repito, ya había acordado con Venustiano Carranza que él apoyaría a Carranza en esta primera elección, siempre y cuando Carranza lo apoyara en la siguiente. Había un pacto entre los dos. Pero fíjense qué curioso, amigos. Hay un cuarto candidato en esta primera elección de 1917, que es nada más ni nada menos que don Nicolás Zúñiga y Miranda, aquel eterno contendiente y rival de don Porfirio, que no alcanzaba más que a veces una minúscula, una migajita de votación, y que muchas veces quedó en cero. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace 8 días? Pues don Nicolás perseveró y se presentó contra Carranza, contra González y contra Obregón. Resultados oficiales de esta primera elección, ahí les van. Aquí sí ya con número de votos, porque ya es el voto popular, el voto ciudadano, el que se cuenta y con el cual se hacen las sumas y se pueden obtener los porcentajes. Don Venustiano Carranza arrasa la elección. Votaron por él en esta primera 798,486 ciudadanos, que equivalía al 97.1% del padrón electoral. Votaron por Pablo González 11,605 ciudadanos, con el 1.41% del padrón electoral. Votaron por Álvaro Obregón, que repito, había acordado ya con Carranza y que seguramente no participó y pidió que no votaran por él. De todas maneras, hubo quienes votaron por su candidatura, 4,007 personas, con el 0.44 de la elección. Y miren, esto es muy bonito. Don Nicolás Zúñiga y Miranda, que seguramente tenía sus fans y sus amigos, obtuvo 7,887 votos, con el 0.9% de la votación. Tenía sus amigos don Nicolás, seguramente había sus fans y quienes lo seguían. Para 1920, cambiando de año, cuando ya había muerto Venustiano Carranza, cuando recuerden ustedes que el plan de Agua Prieta se expide justamente por Álvaro Obregón y los generales sonorenses, porque Carranza incumplió el pacto de apoyar a Obregón y quiso postular un candidato civil, el ingeniero Bonillas, lo cual va a acarrear finalmente el asesinato artero de don Venustiano en Tlaxcala del Tongo. Ya a final de ese año se realiza la elección presidencial con 3 candidatos. Álvaro Obregón, que será el triunfador, por supuesto, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, y nuevamente, pero ya por última vez, don Nicolás Zúñiga y Miranda, ya para entonces ya un hombre muy mayorcito, que había competido en muchas elecciones presidenciales, que era el veterano de las contiendas electorales y que sin embargo pues ahí estaba perseverante. En esta elección ya había aumentado la población. Don Álvaro obtuvo 1,133,751 votos, con el 95.8% del porcentaje del padrón. Alfredo Robles Domínguez alcanzó 47,442 votos, con el 4%. Y fíjense, don Nicolás Zúñiga y Miranda todavía conservaba muchos amigos, porque 2,357 personas votaron por él, con el 0.2% del padrón electoral, pero ya sería la última vez que participara. Brinquemos de año. 1924, hay 2 candidatos. Van a competir el heredero natural de Álvaro Obregón, quien todo el mundo pensaba apoyaría a Adolfo de la Huerta, pero no lo hizo, sino que prefirió a su amigo y compañero de armas y, por supuesto, paisano sonorense, Plutarco Elías Calles, quien va a competir en la elección de ese año de 1924 con el general Ángel Flores. Una elección muy facilita en realidad, ¿eh? Don Plutarco se va a llevar 1,340,634 votos, que equivalen al 84% del padrón, y el resto, el 15% más o menos en números redondos, con 252,000 votos, los va a alcanzar Ángel Flores. Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, indiscutiblemente. Ahora viene algo muy interesante. En 1928, nuevamente, hay elección presidencial. Primer detalle, todavía en este momento son cuatrienios. El periodo presidencial dura 4 años y en 1928, pues nuevamente va a competir buscando la reelección después de un periodo de espera
Álvaro Obregón, a quien, para beneficiarlo, se le modificó la Constitución para permitir que volviera al poder. Claro, valga la redundancia, él era el amo del poder. Por supuesto que hacía con la ley lo que quería. Decía, vamos a hacerla sufrir tantito a la Constitución, una torcidita, y la reformaron para que pudiese volver a ser presidente. Y compitió solo. Alcanzó el 100% de los votos, 1.673.453 votos. 100%. ¿Por qué era muy popular? No, porque ya habían mandado matar a los dos candidatos rivales, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, que quisieron disputarle la candidatura, que quisieron disputarle la presidencia, que se presentaron como candidatos cada quien por un partido, y a los dos se los escabecharon. Recuerden, amigos, Arnulfo R. Gómez allá en Veracruz y a Francisco Serrano en Huitzilac. A los dos los mataron, no pudieron llegar al día de la elección y perdieron, por supuesto, con el 100% de Obregón. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, en este segundo bloque del día de hoy, en el programa La Historia que Quiero Vivir, que en esta ocasión es grabado, en virtud de que estamos atendiendo un compromiso profesional, pero sin embargo, pues seguimos con el tema que iniciamos hace 8 días de las elecciones presidenciales en México, esta vez dedicando el programa, la emisión de esta tarde, a las elecciones presidenciales habidas durante el siglo XX, ya el siglo XX, que se caracteriza, como lo comentamos hace un momento, porque el ciudadano ya vota directamente por el candidato que prefiere para que sea presidente de la República, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, cuando el voto era indirecto, cosa que ya platicamos y explicamos la vez anterior. De todas maneras, aunque estamos en un programa grabado, les recuerdo que atiendo con todo gusto en cuanto me sea posible los amables mensajes o las quejas también que me hagan favor de hacer llegar tanto al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com como al Facebook Villalpando y la Historia. Hace un momento, pues, nos habíamos quedado en la elección presidencial de 1928. Una elección interesante porque concurre a ella un solo candidato, Álvaro Obregón, quien arrasa con el 100% de los votos. Recuerden, con los datos oficiales que tenemos, son los datos oficiales. No hay otra forma de poder explicar esto, pero sin embargo, es lo bastante ilustrativo para saber que aquí hay cosas muy raras cuando un candidato arrasa con el 100% de los votos, recibiendo 1.673.453 sufragios y sin candidato rival, porque los dos que había, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, ya los habían matado. Manera rápida de resolver el problema de la rivalidad electoral. Pero Obregón, como todos sabemos, no llega a tomar posesión. Lo asesinan antes, ahí en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, en la Ciudad de México, y el presidente interino, Emilio Portes Gil, será quien tenga que convocar a elecciones. Hasta aquí, amigos, amigas, no hay partidos políticos. Aquí es donde por primera vez hará su aparición en escena política nacional el primer partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que en este año 1929 realiza un primer y gran milagro. Fíjense bien, este partido tricolor postula como candidato a la presidencia de la República a un desconocido. Bueno, lo conocían en su casa y sus amigos y algunos de sus seguramente compañeros de armas y de gobierno. Era el embajador de México en Brasil, era el ingeniero en general Pascual Ortiz Rubio, a quien ya le decían, como todos sabemos, el nopalito. Pascual Ortiz Rubio va a competir contra dos candidatos que se le están oponiendo. Uno de ellos, un antiguo general villista, el general Pedro Rodríguez Triana, y el otro, un hombre que era francamente ya para entonces espectacular. Un pensador, un abogado, que había sido maderista, que había sido ministro de Educación Pública con el propio Obregón, que se había distanciado del grupo en el poder y que lanzaba su candidatura presidencial cuando ya todo el mundo lo conocía como el maestro de América, José Vasconcelos. A la larga,
el fraude, según se dice, hará triunfar a Pascual Ortiz Rubio con el 93.58% de la votación, equivalente a 1.947.848 votos. Vasconcelos, según la información oficial, obtendría el 5.4% de los votos cuando únicamente votaron por él, se supone, 110.979 personas, y el general Rodríguez Triana únicamente votarían un poco más de 23.000 personas por él, alcanzando el 1% de la votación. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Javier García Diego, este eminente y queridísimo y respetado historiador, que Vasconcelos no ganó la elección. Lo que sí sabemos es que sus votos fueron muchos más, no lo suficientes para ganarle a Pascual Ortiz Rubio, que contaba a su favor con toda la maquinaria del Estado y que además esta fue usada para reprimir inclusive violentamente, como sucedió en Coyoacán, con los vasconcelistas a los cuales golpeaban y ametrallaban. Pero sí hubo fraude electoral, repito, no del tamaño que quisiéramos. Vasconcelos no ganó la elección, pero sí tuvo mucho más votos, casi pues el 20 y tantos % de la elección fue de él, y pues simplemente la estadística oficial lo dejó en un miserable 5%. Sí hubo fraude, por lo menos en el maquillaje de las cifras, aunque Vasconcelos, repito, no ganó la elección. Para 1934, en la siguiente elección presidencial, van a competir también varios candidatos. Es una elección muy interesante porque es la primera que va a anunciar ya los sexenios. A partir de ahí se iniciará el gobierno de 6 años de cada presidente de la República, y en ella van a participar primero el candidato del gobierno, el candidato señalado por el jefe máximo de la revolución, que es el general Lázaro Cárdenas del Río, quien va a ganar la elección, por supuesto, pero va a competir contra un revolucionario limpio, honesto, que había sido presidente de la Convención de Aguascalientes, un hombre que tenía fama de ser un furibundo apoyador de las causas sociales de las más justas del país, el general Antonio Ignacio Villarreal, que era muy famoso en aquel tiempo, y compitió también contra un candidato socialista, el coronel Adalberto Tejeda, y contra un primera vez que pasaba, candidato del Partido Comunista Mexicano, un famosísimo luchador social que se llamaba Hernán Laborde, que era líder de los inquilinos. Imagínense este movimiento inquilinario mexicano que luchaba contra el abuso de los dueños de las casas. La elección presidencial, por supuesto, la gana Lázaro Cárdenas con el 98.2% de la elección. ¿Hubo fraude? Pues probablemente, porque Antonio Ignacio Villarreal va a sacar únicamente el 1% de la votación, y el .07 y el .01 lo van a tener respectivamente Adalberto Tejeda y Hernán Laborde. Don Lázaro se llevó el 98%, imagínense nada más. O sea, sí fue una cosa pues bastante obvia, ¿verdad? Yo no digo que no haya ganado, lo que digo es que a lo mejor en ese momento el PNR pues no tenía necesidad de hacer estos fraudes o estos maquillajes de las cifras. Seguramente ganaba legalmente, pero estos querían arrasar el famoso carro completo. Se gana en estos casos con más del 51% de la votación, pero no, querían casi el 100%, es decir, es una aspiración de este partido tricolor de sentirse y parecerse a don Porfirio en lo electoral, que verdaderamente no lo pueden negar, ¿eh? ¿Quién quiere el 98% de la población? Es decir, muy popular el candidato, seguramente sí. Para 1940 hay otro conflicto muy interesante. Se va a presentar como candidato, en un giro a la derecha que da don Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, esta vez compitiendo ya por el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, heredero del PNR, también partido tricolor, y va a competir contra un candidato que lo postula una combinación de partidos entre revolucionarios, un poquito el PAN que están haciendo, un poquito los partidos pues, más que satélites que están alrededor, que son un poquito de esencia nacionalista.
el general Juan Andreu Almazán. Ávila Camacho, y aquí sí se sabe perfectamente bien por las propias memorias de los protagonistas, como el famoso Gastón el Santos, el famoso Alazán Tostado, que ametrallaban a los candidatos almazanistas, que se robaban las urnas, que hacían tropelía y media, y la elección de Manuel Ávila Camacho fue anunciada como un gran fraude electoral por toda la oposición, porque fíjense, don Manuel arrasó con el 93% de la elección, mientras apenas un poquito más del 6% se la dejaron a Juan Andreu Almazán. Otro robo descarado. Seguramente Ávila Camacho hubiese ganado, hubiese tenido mucho más del 51%, pero le ayudaron porque este señor Santos en sus memorias platica cómo se robaban las urnas, hacían todo tipo de trapacerías y pues simplemente para asegurar el triunfo del candidato oficial. Para 1946, en la siguiente elección, van a concurrir dos candidatos también. Uno, nuevamente el candidato oficial. En este caso, el que era secretario de Gobernación, el joven abogado Miguel Alemán Valdés. Va a competir contra otro miembro del gabinete presidencial que sintió que él tenía todos los merecimientos y tamaños, que era el licenciado Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla, como no encuentra apoyo de su propio partido, el partido ya para entonces revolucionario institucional, decide salirse y se afilia al Partido Demócrata Mexicano, el partido de la extrema derecha, de los sinarquistas antiguos, el que se funda a raíz de la Guerra Cristera. No quiso afiliarse al PAN, el PAN ya fundado no va a llevar candidato, sino que quiso aparecer como un candidato de un partido minúsculo, de extrema posición derechista católica, y en la elección presidencial, sin embargo, Ezequiel Padilla le va a ir muy bien. Pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en un programa grabado, pero que estamos hablando del tema las elecciones presidenciales en México en el siglo XX, haciendo un repaso así, a vuelo de pájaro, muy superficial por encimita, simplemente los diversos procesos y elecciones presidenciales que existieron en México en ese siglo, pero también acompañados de los datos oficiales, insisto, que arrojan los vencedores y los derrotados. Datos, repito, oficiales, seguramente muy maquillados, seguramente metieron las manos en ellos de manera exagerada, pero es lo que tenemos. Hay muchas más fuentes de información, como la que acabamos de comentar, cuando en la elección presidencial de 1940 los propios testigos narran cómo se robaban las urnas para favorecer al candidato oficial y para perjudicar al candidato independiente que estaba contendiendo contra ellos. Esto ya se usaba y era descarado y abierto el fraude, por lo menos lo fue en el caso de 1940, y lo será seguramente con un poquito más de decoro en el año de 1946, cuando decíamos van a participar como candidatos Miguel Alemán, ya por el PRI, en ese momento recién constituido, y Ezequiel Padilla, por el Partido Demócrata Mexicano, en una elección muy singular, porque fíjense, a la larga Miguel Alemán va a triunfar, por supuesto, va a obtener oficialmente hablando 1.786.901 votos a favor, que equivale casi al 78-79% del padrón electoral. Y Ezequiel Padilla, pues dio una sorpresa, porque sus votantes, 443.357, son poquito más del 20% del padrón electoral. Es decir, por lo menos el fraude ya no fue tan descarado. Hubo al parecer una corriente de opinión muy favorable hacia las posiciones políticas de Ezequiel Padilla. Hubo evidentemente, también demuestra un rechazo importante a las posiciones del candidato oficial. No son suficientes para que ganara, pero al menos fue más disimulado el asunto y, repito, Miguel Alemán
pues poquito menos del 80% y Ezequiel Padilla el 20% en números redondos. Otra elección igualmente competida, claro, con un ganador que es el oficial, porque recordemos que estamos en la época de oro del sistema político mexicano, donde la imposición es clarísima y no hay vuelta para atrás y ya sabe quién va a ganar. Son los años aquellos que comentamos alguna vez del viejo chiste mexicano, de que cuando venía algún visitante extranjero y se hablaba del tema político electoral y nos querían presumir de que en sus países el mismo día o al día siguiente a más tardar se conocían los resultados de la elección y se sabía quién era el triunfador y el nuevo gobernante, los mexicanos respondíamos con mucho orgullo: ay no, eso no tiene chiste. En México sabemos quién va a ser el próximo presidente desde un año antes. Desde el momento a que lo destapaban, ya se sabía quién sería el siguiente presidente de la República, así que no se extrañe que en la siguiente elección presidencial, la de 1952, el ganador sea, evidentemente, el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Ruiz Cortines. Pero fue una contienda muy interesante. Compitieron en ese año 4 candidatos. El propio Ruiz Cortines por el PRI, pero también apareció un partido del pueblo que englobaba a los antiguos comunistas, a antiguos soldados de la revolución, a antiguos miembros de organizaciones populares, el general Miguel Enríquez Guzmán, que era considerado y calificado como una especie de heredero intelectual del general Lázaro Cárdenas, de quien era amigo y de quien se dice el general Cárdenas apoyaba por abajo el agua porque él marcaba y manejaba la institucionalidad. Pero no hubo duda que lo apoyó. También compitió ya un candidato del Partido Acción Nacional. Me refiero a don Efraín González Luna. Y también apareció un candidato de este partido curiosito mexicano, satélite del PRI, que quería ostentar cierta independencia y sentirse de izquierda, el Partido Popular Socialista, ¿se acuerdan? El PPS, que presentó como candidato precisamente a su propio fundador, Vicente Lombardo Toledano, cuando tenía estos arranques de ser el PPS disque independiente. En las siguientes elecciones presidenciales ya ni lo mencionaremos, porque siempre postulaba como presidente de la República al mismo del PRI. Y ahí se comprobó su calidad de partido satélite pagado por el gobierno. Pero bueno, en 1952, don Adolfo Ruiz Cortines no lo tuvo tampoco tan fácil. Bueno, sí fue fácil pues, pero hubo competencia. El candidato oficial, Ruiz Cortines, obtendría poco menos del 75% de la elección. 75% es un número bastante decoroso, porque Enríquez Guzmán obtuvo casi el 16%. Es decir, el hombre tenía su popularidad. Por su parte, don Efraín González Luna del PAN alcanzaría casi el 9% y un 2% más o menos Vicente Lombardo Toledano. Aquí no sé si hubo fraude o no, seguramente lo hubo para mantener esta distancia cómoda y holgada para el candidato triunfador, Adolfo Ruiz Cortines, pero también insisto, yo creo que tampoco lo necesitaban, aunque no hay mucha constancia, salvo la que sí existió de la represión violenta que hubo contra los partidarios de Miguel Enríquez Guzmán, particularmente aquí en la Ciudad de México, exactamente en la Avenida Juárez, en Alameda, donde fueron reprimidos y balaceados. Esto sí fue evidente y fue claro y es histórico. Vámonos a 1958, en donde solamente habrá 2 candidatos que contiendan por la presidencia de la República. Uno de ellos, el que va a ganar, evidentemente, el candidato oficial, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, don Adolfo López Mateos, que además, ustedes recuerden, seguramente hubo fraude, pero tampoco lo necesitaba. Era un hombre que tenía carisma. Si ustedes se fijan de los presidentes priistas que ha tenido México, cuando se hacen encuestas populares acerca de quiénes son los presidentes que la gente le otorga un mejor reconocimiento, una mejor calificación, una buena puntuación o un buen recuerdo, siempre de cajón aparecen, por ejemplo, del siglo XIX, don Porfirio y don Benito, uno y otro a la vez, a la inversa, viceversa, pero son ellos dos, nuestros 2 presidentes oaxaqueños, Juárez y Díaz.
De pronto se les cuela Guadalupe Victoria, yo creo que por esta emoción de que como fue el primero, pues todo el mundo lo recordamos, porque es el único nombre que nos enseñan en la primaria. Ya el segundo, tercero y cuarto ya ni nos sabemos quién es, pero don Guadalupe Victoria siempre sabemos de él. Pero del siglo XX siempre hay dos candidatos que son los que siempre aparecen en las encuestas. Siempre, siempre, siempre. Don Lázaro Cárdenas y don Adolfo López Mateos. A veces se cuela Madero, a veces se cuela Carranza, pero nada más. Pero Cárdenas y López Mateos siempre aparece. Y fíjense, se ha estudiado muy poco el periodo presidencial de López Mateos, lo ha hecho muy bien Enrique Krause. Se demuestra que fue un momento muy especial para México, en donde efectivamente México aparece abierto al mundo, pero también al mismo tiempo hay una represión muy fuerte. Pero sin embargo, a la gente le gustaba López Mateos. A las mujeres dicen que por guapo y a los hombres por aventado, atrabancado, porque manejaba muy rápido, iba al box y tenía pues esta manía de saber si iba de viaje o de vieja. Ese es un problema pues que el presidente dilucidaba en cada ocasión. Bueno, don Adolfo López Mateos va a competir en contra de un candidato del Partido Acción Nacional, don Luis H. Álvarez, un veterano de la política que, como ustedes recuerdan, acaba de fallecer hace muy poco tiempo en realidad, pero sin embargo no alcanzó a despegar en la popularidad y López Mateos ganaría con casi 7 millones de votos, equivaliendo su voto o el sufragio que tuvo a su favor al 89, casi el 90% de la elección, y don Luis H. Álvarez a 905,000 votos, equivalentes al 9.2% de los votos totales. Para el año siguiente, perdón, para la elección siguiente, 1964, va a competir también únicamente dos candidatos. Ya es el tiempo, como pasó con López Mateos, que el PRI está aliado con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿se acuerdan? Otro satélite en su momento, con el PPS, todos tienen al mismo candidato, que es el oficial, y don Gustavo Díaz Ordaz, que es el candidato que va a triunfar, va a competir contra un panista, José González Torres, que en realidad pasó desapercibido, con un porcentaje muy similar que al que había obtenido en la elección anterior don Luis H. Álvarez, más o menos el 10% de la votación, llevándose don Gustavo Díaz Ordaz poquito menos del 90% de los votos. Yo creo que estas dos, López Mateos y Díaz Ordaz, como la que sigue, la de Luis Echeverría, creo que son elecciones indiscutibles, ¿eh? No creo que haya habido un gran fraude electoral. La maquinaria del Estado era poderosísima. Es el tiempo en el cual la gente llegaba, sobre todo los más humildes y quizás los menos educados, a las casillas y preguntaban, bueno, aquí por quién se vota, y el funcionario de la casilla decía, pues ¿cómo que por quién, señor? Por la bandera tricolor, la bandera nacional, que es el escudo del PRI. Y la gente pues votaba con mucho gusto y con muchas ganas. Yo no creo que haya habido grandes fraudes ni en el 58, ni en el 64, ni en el 70, cuando compite el presidente Luis Echeverría, que como todos sabemos y acaba de ser noticia, está vivo, estuvo enfermo hace unas semanas, pero sin embargo está allí a los 96 años de edad, que compite contra el panista Efraín González Morfín, en una elección en la cual don Luis se llevó por supuesto, el voto electoral con el 87%. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Un programa grabado, pero en el cual estamos examinando rápidamente, de manera muy superficial, ligera, a vuelo de pájaro, las elecciones presidenciales del siglo XX, examinando particularmente quiénes fueron los contendientes, para recordarlos, ¿verdad? Y, sobre todo, fijándonos en los resultados electorales oficiales, aclaro, con alguna que otra, por supuesto, comentario cuando es evidente los fraudes electorales, pero también reconociendo que en el caso, por ejemplo, de los presidentes López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, tengo la certeza de que no hubo fraude, o por lo menos no fue necesario hacer un fraude, porque sus contendientes, que eran panistas, pues la verdad fueron bastante intrascendentes, con el respeto que nos merecen, por supuesto. Luis Echeverría va a arrasar la elección con el 87-88%, contra Efraín González Morfín, que tendrá casi un poquito más del 12% de la elección. Echeverría, fíjense, llevó 11 millones de votos, don Efraín, pues un poquito más de 1 millón de votos. Pero en 1976 ocurre algo insólito, que no había pasado desde los tiempos de Álvaro Obregón.
La oposición no registró candidatos. ¿Quién es la oposición? Nada más el PAN. Están tan peleados los panistas. Ya saben que hoy están peleados los panistas, ¿verdad? Se pelean entre sí. Bueno, es natural. Los panistas tienen una historia de discordias internas tan grave que en 1976 los llevó sus propias peleas a no presentar candidato a la elección presidencial. Apareció un candidato no registrado de un partido que en ese momento estaba prohibido, el Partido Comunista Mexicano, que encabezaba la bandera de esta organización, Valentín Campa, que se va a presentar como no registrado a la elección, y aún así, fíjense, no registrado va a obtener casi el 5% de los votos, ¿eh? Y en cambio, el único candidato que aparece en boleta, el del Partido Revolucionario Institucional Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana, es José López Portillo, quien va finalmente a triunfar con el 91% de la elección, contra poco más del 5% de Valentín Campa y casi 3% de votos anulados porque la gente fue y tachó. Era una burla, evidentemente. Había un solo candidato, el candidato oficial en la boleta, aunque 991,000 ciudadanos se tomaron la molestia de escribir en la boleta, en el espacio reservado a los candidatos no registrados, el nombre de Valentín Campa, quien logró obtener así poco más de 921,000 votos. Esto pasó en 1976, cuando el PAN estaba ya entonces hecho pedazos por dentro. Para 1982, la elección es mucho más competida. Para entonces, recuerden que López Portillo había expedido una reforma a la ley electoral, se había abierto a la competencia, los partidos comenzaron a aparecer gracias a ese milagro. ¿Por qué hay tanto partido político en México? Porque el Estado los financia, porque les damos dinero, porque es un negocio, una forma de vida, un bienestar para quienes constituyen un partido. Es un negociazo formar partidos políticos, y a partir de entonces, desde 1982, en esta elección presidencial de ese año, que va a ganar, como todos sabemos, Miguel de la Madrid Hurtado, hay harto partidito, porque los partidos se convierten en una forma de vida. Con todo respeto a los partidos, pero todos están comprados. A ver, a todos les dan dinero. Eran distintos los tiempos en que el PAN, el único partido de oposición real, vivía de lo que podía, hacía sorteos y rifaban coches. Pero bueno, de pronto ya todos entraron al presupuesto público y todos viven de nuestros impuestos. Miguel de la Madrid tiene que competir mucho más. Ya no es tan fácil lograr los votos casi absolutos de sus predecesores. Y aquí, si bien yo creo que tampoco hubo fraude, la dispersión partidista por una parte, la falta de candidatos de peso por otra, pues seguramente llevarían con el apoyo de la maquinaria oficial al triunfo a Miguel de la Madrid, quien obtendría 16 millones de sufragios, poco más, con el apenas 70% de los votos. Ya fue más complicado. Pablo Emilio Madero del PAN va a obtener el 15% de los sufragios. Arnoldo Martínez Verdugo, ¿se acuerdan del PESUM, Partido Socialista Unificado de México? El 3.4% de los votos. Ignacio González Goyás, del Partido Demócrata Mexicano, el 1.8%. Rosario Ibarra de Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el 1.7%. Un señor que se llamaba Cándido Díaz Cerecero, del Partido Socialista de los Trabajadores, el 1.4%. Y don Manuel Moreno Sánchez, de un partido centrodemócrata o centraldemócrata, el 0.2%. Nada. Fíjense qué chistoso. ¿Cuántos partidos de trabajadores? El PRT, PCT, PSUM, es decir, puro negocio. Son capaces de dividir, lo cual es la auténtica estrategia maligna que nunca nadie, por lo visto, pensó, porque la ambición fue más. El PRI ganaba porque dispersó los votos de la oposición, abriendo la posibilidad de hacer partidos políticos a los cuales les dan dinero público. Con esto, todos entre sí se fraccionaron, se pelearon, todo el mundo tenía su candidatito o candidatota a la presidencia, y esto permitió holgadamente el triunfo de Miguel de la Madrid, cosa que aprendieron la lección, porque fue evidente lo que había pasado. La izquierda dispersada, la derecha también dispersa, o sea, todos, cada quien por su lado. Por eso en 1988 la izquierda se unió.
¿Se acuerdan, amigos? El candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, va a sufrir mucho con la ayuda aquí sí, y aunque les molesta a los actuales, pues hoy campeones disque de la libertad democrática mexicana, que en su momento fueron los artífices de este fraude, que todavía viven y son senadores de la República, aquí sí hubo fraude y metieron la mano negra cuando se cayó el sistema a favor del candidato oficial Carlos Salinas de Gortari. Por otra parte, un estadista, si ustedes quieren, el creador de un TLC que hoy se está cuestionando y que hasta la izquierda quiere respetar y rescatar. Imagínense cómo están las cosas. Y Carlos Salinas de Gortari apenas pudo alcanzar el 50.36% de los votos. Apenitas la mayoría, 50.36%, con la ayuda de que se cayó el sistema, que le va a arrebatar con toda certeza a Cuauhtémoc Cárdenas, el abanderado del Frente Democrático Nacional que aglutinaba a la izquierda, el 31% de los votos. El PAN llevó un gran candidato que finalmente logró elevar su votación al 17% en la figura de Manuel Cloutier. ¿Se acuerdan ustedes? El PDM, esa derecha radical, siguió con un candidatito que nadie conocía, Gumersindo Magaña, que apenas tuvo el 1% de los votos. Y el PRT, que no se quiso afiliar, tenía a Rosario Ibarra de Piedra con el 0.5% de los votos. Pero una vez más, pues, repito la dispersión, pero esta vez la izquierda fuerte se alcanzó a unir. Cuauhtémoc Cárdenas seguramente fue tal el peligro que obligó al gobierno de aquel entonces, del presidente de la Madrid, a tirar el sistema para que ganara por un pelito don Carlos Salinas de Gortari. La siguiente elección presidencial, la de 94, ya para acercarnos a nuestro tiempo, ustedes recuerdan que estuvo marcada por la tragedia, por el asesinato del candidato oficial Luis Donaldo Colosio, y que finalmente hará que el candidato sustituto Ernesto Zedillo, que a la postre sería, y lo digo con todo respeto, un buen presidente, apenas alcanzara el 48% de la votación en una elección que yo creo que fue limpia. Esta no tengo la menor duda que fue limpia, a diferencia de la anterior, la del año 88, que fue bastante sucia. La del 94 fue bastante limpia. Es un año de tragedias. Recuerden ustedes, amigos, que está la rebelión de Chiapas, está la muerte de Colosio, el año anterior la muerte del cardenal Posada. Es decir, es un año muy difícil para México, y estoy seguro que la gente votó por la paz, y por eso Zedillo alcanzó el 48% de la votación, quedando en segundo lugar Diego Fernández Ceballos del PAN con el 25%. Cuauhtémoc Cárdenas fue al tercer lugar con el 16%, porque nuevamente la izquierda se fracciona. Cecilia Soto con el 2%, Rafael Aguilar Talamantes con el 0.08%, también se lanza el Partido Verde con Jorge González Torres con el casi el 1%, un señor Álvaro Pérez Treviño del PARM con el 0.5%, Marcela Lombardo, la hija del fundador del PPS, reviviendo al partido con el 0.4%, Pablo Emilio Madero con el Partido Demócrata con el 0.2%, todo el mundo fraccionado. Eso le permite a Ernesto Zedillo ganar, pues no con holgura, apenitas, con mayoría apenas relativa, no la mayoría absoluta, con el 48% de la elección. Y en cambio, para el año 2000, la que ya no es cuestionada, como todos sabemos, es la elección presidencial en la que triunfa por primera vez la oposición, llevando como abanderado a Vicente Fox Quesada, que va a arrasar, es entre comillas, por lo menos con el voto relativo, porque va a alcanzar el 42.5% de la elección. El PRI, que pierde con Francisco Labastida, apenas llegaría ya, porque recuerden que para entonces ya hay un Instituto Federal Electoral Ciudadano, ya no está en manos del gobierno de la elección. Apenas el PRI alcanzará el 36% de los votos. En tercer lugar volverá a quedar, como la elección anterior, Cuauhtémoc Cárdenas con el 12% de la votación. Y nuevamente los partiditos pequeños, ¿no? El Partido Demócrata Socialdemócrata de Gilberto Rincón Gallardo con el 1%, un partido también, Partido de Centro Democrático de Manuel Camacho Solís con el 0.5%, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que lleva a Porfirio Muñoz Ledo con el 0.5%, y esto pues hará que la elección la gane pues con comodidad, con mayoría relativa, Vicente Fox. Llegamos entonces a la elección de 2006, la más competida de nuestra historia, en la que evidentemente hay mucha sospecha todavía, pero que en los términos oficiales ganará Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, y el gran perdedor será Andrés Manuel López Obrador. Elección que nos ha quedado todavía como una marca
y que nos obliga a ser cuidadosos en las que siguen. ¿Quién ganó en esta? La duda existe todavía y no es posible afirmar quién fue auténticamente el vencedor, porque la diferencia es apenas del 0.3%. Amigas y amigos, por hoy es suficiente. Vamos a platicar la semana que entra de más temas de historia de México. Gracias a Daniela García en la producción. Y a ustedes les aprecio muchísimo su atención. Créanme, esto se va a poner muy interesante a lo largo de este año. Pásenla muy, pero muy bien.